Buen día, bienvenidos sean todos. Damos comienzo a la disertación que girará en torno a un tema muy en boga, como lo es los fundamentos de la enseñanza remota. Estaremos con ustedes la licenciada Elsie Amador, licenciada Rosa Amador, el odontólogo Brian Meneses y la licenciada Magli Bellorín. Serán unos minutos sumergidos en internalizar la educación de forma remota. Empecemos. La pandemia por COVID-19 es una situación no pensada ni para la salud, ni para la economía, ni para la educación. La pandemia COVID-19 obligó a suspender las actividades docentes presenciales en más de 170 países alrededor del mundo, afectando aproximadamente a 220 millones de estudiantes de la educación superior. Las clases presenciales se fueron transformando en breve tiempo a actividades en línea. Sin embargo, esta repentina transformación dista mucho de un proceso formativo que cuente con las ventajas e inconvenientes de una docencia virtual. En este contexto, el autor Hatchett propuso el término de docencia remota de emergencia para describir esta situación. El profesorado enfrenta dificultades importantes y propone soluciones para desarrollar e implementar programas de aprendizaje en línea en los estudiantes de pregrado y posgrado. Las barreras más importantes relacionadas con la limitación en el tiempo, habilidades deficientes en el manejo de la tecnología, una infraestructura inadecuada, ausencia de estrategias institucionales para el aprendizaje en línea y actitudes negativas de parte de todos los involucrados. Por esto compartiremos estos planteamientos sobre la fundamentación de la educación remota. Inicio con la diferenciación entre la educación remota y la educación virtual. Remota se refiere en estar lejos y lo virtual tiene que ver con simulación. La clave de la educación virtual no es que se simula la educación, lo que se simula es el aula de clase, el aspecto que los profesores y alumnos se encuentran para conversar. En la educación remota no hay simulación, no se simula el aula, se genera una posibilidad de comunicación entre dos que están muy lejos, sin las adecuaciones, sin las preparaciones y sin los contextos que se generan en la educación virtual. Las personas que deciden estudiar de forma virtual lo hicieron como una acción propia, porque no tenían el tiempo a ir a una clase determinada a una determinada hora, o estaban en un sitio lejano, o ambas cosas. Lo virtual fundamentalmente privilegia la asincronía, y a partir de esa asincronía, los profesores diseñan una dinámica de trabajo de tal manera que los estudiantes puedan ir desarrollando un proceso educativo con unos momentos sincrónicos mínimos. Hablemos de algunos aspectos críticos de la educación remota. Empezamos con la improvisación. Las clases no estaban diseñadas para trabajar con la pandemia y nos han llevado a improvisar. Eso es bueno, eso es malo, no hacemos juicio de valor, pero hemos tenido que improvisar. Cuando se genera improvisación, eso genera desequilibrio en los profesores y estudiantes. Muchos han dicho que es terrible, sufren. La educación remota que hemos sacado adelante ha sido fruto de la improvisación. Competencia tecnológica. El segundo aspecto crítico es la competencia tecnológica de unos y la falta de competencia tecnológica de otros. El manejar una plataforma con videoconferencia, el organizar una actividad utilizando algunas herramientas tecnológicas ha sido para algunos profesores difícil. Muchos han padecido por su incompetencia tecnológica. Y a pesar de que se tiene el mito que esta generación de muchachos nacen con un chip tecnológico, se ha demostrado que muchos no han sabido manejar la tecnología. Conectividad. La tercera cuestión que ha sido compleja para muchos profesores y estudiantes es que viven en zonas donde no es fácil el acceso a Internet.
Las fallas de energía eléctrica son frecuentes. Nos dimos cuenta que algunos profesores y estudiantes no tenían acceso a Internet, sin posibilidad de conectarse. Hay que pensar que en la educación remota no es posible que pretendamos privilegiar la sincronía para que todos puedan participar. Es necesario adaptar la asincronía. Contenido pertinente. Hay que repensar y enseñar lo verdaderamente pertinente. Con esta emergencia nos preguntamos, ¿todo lo que decimos es necesario cuando estamos en el salón de clase? Hablamos y hablamos. ¿Todo es realmente necesario en la educación remota? Ella nos obliga a una economía de contenido. Hay que repensar si es posible recortar algunas cosas que se enseñan. Nos pone en un escenario muy interesante que tiene que ver con el pragmatismo en esta situación de emergencia. El mundo lo que le dice a la academia es, academia, respóndele a la urgencia del mundo. No se enrede en los análisis profundos, confusos, difusos, esos análisis que generan parálisis. Academia, reaccione. La gente se muere en las calles. La gente necesita cultivar. La gente necesita moverse. Hay que activar la economía. Academia, no se esconda entre los libros. Academia, no se esconda en las teorías. Academia, respóndale a la vida. Eso es lo que nos está exigiendo la educación remota. Y por eso nos obliga a revisar la pertinencia de lo que se enseña. Organización doméstica. La disponibilidad de equipos. En las casas posiblemente se cuente con un solo equipo de cómputo y no es posible tener dispuesto el equipo en una hora determinada, ya que es un equipo para toda la familia. Eso hace que privilegiemos la asincronía. Tenemos espacios reducidos, tenemos las familias reunidas juntas, donde todos tienen que participar y colaborar en las casas, en lo doméstico, en la cotidianidad. Eso también imposibilita el estar en una hora determinada de clase. La heteronomía. Muchos de nuestros estudiantes son heterónomos. Queremos decir con esto que son personas que están sometidas a un poder ajeno que le impide el libre desarrollo de su naturaleza. Eso no es malo. Por ello, la educación remota nos obliga a darles pautas, direcciones. Hay que orientar muy bien a los estudiantes. La emocionalidad. Hay situaciones difíciles en el interior de las casas, donde hay personas que el encierro lo sufren. Si hay una pelea, una discusión muy fuerte, no podemos salir de las casas como antes. Lo hacíamos. La gente sufre y no pueden dejar de sufrir porque le toca una clase. Por ello, lo importante es privilegiar la asincronía, darle la importancia a la gente de vivir su momento de emocionalidad. Y si algún momento de emocionalidad impide ver una clase, no importa, porque la clase quedará grabada. Puede llegar a ella después. Estos son algunos de los aspectos críticos de la educación remota. Muy buenas tardes. Para continuar con la disertación, vamos a hablar un poco sobre el profesor en la clase remota. En la clase remota, el profesor deja de dictar la clase. No se trata de recitar una clase, se trata de conversar, de contextualizar, de meditar, de sugerir, de insinuar, de dar pistas propicias, de abrir espacio. En esta oportunidad, el docente dosifica preguntas. Eso no significa que el profesor no está conectado en la clase. Por el contrario, la clase queda grabada para aquellos alumnos que la necesitan en un futuro. Es por esto que es importante que los profesores o los docentes generen preguntas y sepan hacerlo. Hay una frase que Paulo Freire, cuando hablaba de la educación tradicional, decía, y lo cito, que los profesores se la pasaban respondiendo preguntas que los estudiantes no le habían hecho. Lo que se debe hacer es preguntarle a los estudiantes y saber qué preguntarles. Es por esto que es importante que el profesor realice preguntas prácticas, preguntas problematológicas y preguntas trascendentales. Las preguntas prácticas nos permiten abrir el diálogo con el estudiante, nos permite que el alumno vea su entorno y se pregunte qué es lo que está pasando en su mundo. Entonces relacione lo que está estudiando con la problemática que hay en su entorno.
es como para ponerlo en contexto, en su barrio, en su ciudad, qué es lo que está pasando en su mundo, es ver su realidad y que se pregunte qué es lo que está sucediendo. En cuanto a las preguntas problematológicas, se refiere a cómo se puede explicar lo sucedido en ese mundo. Eso nos abre a la lectura o nos sugiere la búsqueda de una teoría, que lean tal autor, que vean tal referencia, que nos permite explicar lo que no entendemos, buscando libros, bases de datos, en Google, en YouTube, ¿ok? Y que nos preguntemos cómo se explica lo que está sucediendo. Y en cuanto a las preguntas trascendentales, son las que propician la escritura, que permiten que el alumno elabore un juicio propio, proponer algunas salidas y se pregunte qué se puede hacer para responder lo que está sucediendo. En este caso, el estudiante va a buscar la respuesta a su problemática, a lo que él vio en su mundo, en su realidad. Y la única posibilidad para nosotros responder al futuro es prepararnos en el presente. Es por esto que presentamos unas sugerencias para el proceso de clases remotas semana a semana. Lo principal es presentar un tema en el contexto empírico y en el contexto conceptual. El contexto empírico significa lo que tiene que ver con el tema, lo que se va a enseñar en el mundo, con la profesión, con el problema. Resolver si se emprende un tema es lo que nosotros vamos a tratar de resolver. En cuanto al contexto conceptual, ¿verdad? Es la elaboración de los conceptos, las teorías, los autores claves. En esta oportunidad debemos darles conceptos y teorías claves a los estudiantes. Ser una persona que genere algo preciso para que el estudiante se enfoque en el problema que está suscitando en ese momento. También debemos hablar de la experiencia, lo que se va a hacer para abordar ese tema, partiendo en primer lugar de las experiencias de los alumnos frente a la problemática. Debemos orientar unas preguntas para reflexión. Es un proceso analítico de la experiencia que lleva a la formulación de un juicio crítico. Y debemos orientar la acción, la resolución de casos reales del contexto. Y por último, debemos hacer una evaluación, que sean condiciones que sean claras, indicadores claros, que nosotros podamos medir, ¿verdad? El tipo de conocimiento o si el estudiante realmente está enfocado en la problemática que se le está presentando. Continuando con nuestro conversatorio, corresponde la evaluación en las clases remotas. ¿Qué voy a evaluar? El objetivo si es de objetivo. Evaluar la competencia si es por competencia. Evaluar los contenidos si es por contenido. No se cambia el objetivo de evaluación, ya que no se cambia el objetivo de enseñanza. Por lo tanto, se evalúa según el modelo de la institución. ¿Cómo evaluar? Si cambia la práctica, que entra en mayor crisis es la del parcial escrito. Y sorprende que todavía hoy, con los avances tecnológicos, se tenía la mejor manera de evaluar. En la educación remota no se puede controlar un parcial escrito. Se generan evaluaciones que puedan hacer de manera asincromática. Se deja espacio para las evaluaciones. Todas las evaluaciones es como si la enseñanza la hicieran con un libro abierto. Genial, porque eso indica que las respuestas no están en los libros. Tienen que construir las respuestas y generar juicios críticos. Algunas actividades de evaluación en la enseñanza remota podemos encontrar presentación, folletos digitales, revistas, ensayos, discursos, debates,
experimentos, ilustración, mapas, galerías de imágenes, infografía, cómic, póster, juegos de línea de tiempo, video, grabación de audio, mapas conceptuales, canciones, tablas comparativas, análisis de una película, análisis de estadístico, informe y simulador. ¿Cómo se califica? Será igual según el reglamento, no cambia. Se tiene que generar unos eventos para evaluar de manera distinta. ¿Cómo calificamos? Calificaremos de manera cualitativa, que no es más que un adjetivo que está vinculado a la cantidad. Hace referencia a una cuantía, una magnitud, una porción o un número de casos. De forma cualitativa es un adjetivo que se emplea para nombrar aquello vinculado a la cualidad, el modo de ser, las características, las propiedades de algo. Se recomienda para evaluar en la educación remota la taxonomía de Bloom, una herramienta imprescindible para enseñar y aprender. Bloom desarrolló una jerarquía de los objetivos educativos que se querían alcanzar con el alumno, dividiéndolos en 3 ámbitos: el ámbito cognitivo, el ámbito afectivo y el ámbito psicomotor. Utilizando esa taxonomía se puede lograr una evaluación exitosa, consecuente con lo que se requiere hacer. A manera de conclusión, queremos destacar que hay muchos ejemplos de educación remota que se han implementado, no solo con la pandemia del COVID-19. Uno de estos casos fue Afganistán, donde la educación fue interrumpida por el conflicto y la violencia. Con el fin de sacar a los niños de las calles y mantenerlos a salvo, se utilizó la educación por radio y DVD para garantizar el acceso educativo. Lo que se hace evidente a medida que observamos este ejemplo es que estas situaciones requieren de una resolución creativa de problemas. Habrá que pensar en nuevas formas para generar soluciones alternativas que ayuden a satisfacer las necesidades de alumnos y comunidades. Por lo tanto, puede ser tentador pensar en la educación remota como un enfoque básico para las metodologías en remoto. En general, en realidad, pueden ser útiles como punto de partida para plantearnos los métodos, los modos y canales de entrega a medida que aparezcan las necesidades y las limitaciones de los recursos que cambian rápidamente. Ante estas nuevas situaciones, las organizaciones y los equipos de apoyo deben encontrar formas de proporcionar continuidad de enseñanza mientras ayudan a profesorados a desarrollar habilidades para trabajar y enseñar en entornos remotos. El director general de la OIT expresó lo siguiente, cito: "La pandemia tiene una repercusión muy adversa en los jóvenes. No solo merma su empleo y futuro profesional, sino que menoscaba en gran medida su educación y formación y por ende su bienestar mental. No podemos permitir que esto suceda". Fin de la cita.